Bienvenidos a todos los presentes a nuestro foro acerca de la influencia que ejercen los grandes proyectos científicos, tecnológicos, según la visión sostenida por Heisenberg. En el día de hoy hablaremos de dos ejes principales como, en el eje 1, acerca de la crítica a la racionalidad tecnológica, y en el eje 2, el antes y después de la guerra. Seguido tenemos la presentación de nuestros estimados ponentes. Muchas gracias. Ahora, permítame presentarles a nuestros distinguidos panelistas. Ellos a su vez son expertos en distintas disciplinas, específicamente en lo que trata sobre la teoría de la evolución de la ciencia. En el eje 1, a favor de la crítica a la racionalidad tecnológica, estarán nuestros panelistas Nancy, Alberto y Blanca, y en contra, Patricio y Joana, así como también en el eje 2, antes y después de la guerra, estarán a favor Joana y Patricio, y de la misma forma, para la contracrítica sería Alberto, Blanca y Nancy. A continuación vamos con el siguiente punto. Muchas gracias, estimado Alberto. Damos a continuación las indicaciones generales para la participación en el foro. En primera instancia, debatiremos sobre el eje 1, que hace referencia a la crítica de la racionalidad tecnológica. Por favor, cada ponente dispone de 1 minuto para presentar su argumento a favor y en contra, y se solicita, por favor, ser breves, claros y precisos en su argumento. Empezamos, por favor, con los panelistas a favor. Nancy, emita su criterio. Muchas gracias. En cuanto al eje 1 acerca de la crítica a la racionalidad tecnológica, mi opinión se conecta principalmente en lo que afirma, en este caso, Walter Benjamin en su tesis de filosofía a la historia, en 1940, quien plantea que cada progreso técnico en sí es un documento de barbarie, al igual que la crítica a la racionalidad tecnológica planteada por Marcus 1964, ya que ésta debe ser gestionada éticamente y no solo por intereses, sean estos económicos y mucho menos políticos, sin beneficiar a toda la humanidad. Además, también Marcus 1964 nos menciona o pone de manifiesto que la tecnología no es neutral, lo que puede llevar esto a ser un medio de dominación para la humanidad. Ambos enfoques subrayan la necesidad de una reflexión ética en el uso de la tecnología, principalmente enfocándonos a lo que dice Marcos 1964 y a lo que dice Benjamín 1940. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Nancy. A continuación, emita por favor su criterio y su argumento, Alberto. Muchas gracias. Concuerdo en algunas cosas con mi compañera. Personalmente, pienso que la racionalidad tecnológica es muy fundamental, es muy importante cuando su objetivo está muy claro. Sostengo mi criterio a favor porque la tecnología promueve y, bueno, abre muchos campos de conocimiento. La tecnología prácticamente es la aplicación de la ciencia misma para resolver diferentes problemas específicos, pero considerando prácticamente lo que sería la paz. Y no solamente en el pensamiento militar, de manera destructiva, pero sí se podría utilizar en el campo militar, por ejemplo, para seguridad, para prevención. Cito en este momento a Heisenberg, este científico, que siempre ha tenido su orientación en que la ciencia y la tecnología puede abrir nuevos espacios e innovadores de generar conocimiento en su posición práctica y filosófica más que todo. Lo mismo, cito a Marcus, de la misma manera, que tiene una influencia sobre la calidad humana. Y esto hace que este criterio sea de manera favorable. En resumen, lo que podría decir que la racionalidad tecnológica ofrece muchísimas herramientas que son muy buenas, pero que también se podría enfocarse justamente a la parte de la paz. Y porque de otro modo las consecuencias dependerían del propósito de aquello. Y aquí juega un contexto muy importante que es la ética y el contexto político en el que se debería aplicar. Muchas gracias. Ese es mi comentario. Agradecemos la participación de Alberto. Emito ahora mi criterio a favor de la crítica a la racionalidad tecnológica. Personalmente pienso que la racionalidad tecnológica es importante cuando su objetivo está claro. Sostengo mi criterio a favor porque la tecnología promueve y abre muchos campos de conocimiento,
y la tecnología es la aplicación misma de la ciencia para resolver problemas específicos, considerando alcanzar un proceso de paz mundial y no solo teniendo en cuenta el pensamiento militar de manera destructiva, como lo manifiesta Heisenberg en su artículo Cepillar a contrapelo la historia. Siempre he considerado que la ciencia y la tecnología puede abrir muchos espacios nuevos e innovadores para generar nuevo conocimiento en su posición y práctica, especialmente en la parte filosófica, según lo manifiesta González en el 2012. A continuación, damos paso a los panelistas en contra. Por favor, Patricio, emita su criterio en contra del eje número 1 relacionado con la crítica a la racionalidad tecnológica. Gracias, estimada conductora. Buenas tardes con todos. En realidad, mi argumento en contra básicamente va hacia lo que dice la ingeniera Nancy respecto a que debemos ser éticos, pero también debemos tomar en cuenta que las investigaciones en campo deben ser probadas. Sin embargo, creo que el aspecto ético, los daños colaterales de contra son aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar proyectos. En este caso, como Estados Unidos solo quiso probar su poder militar sin medir consecuencias, convirtiéndolo en un instrumento para alcanzar fines únicamente políticos y militares. Repito nuevamente, o sea, mi aspecto en contra es porque la ciencia, la tecnología siempre debe ser probada. Si no, no se puede saber si esta es considerada como buena o mala. Así menciona en algunos autores respecto a lo que se manifiesta de ser éticos al momento de usar la tecnología. Uno de esos es Robert, quien justamente su brillante obra dice, brillante más que más brillante que mis soles, una historia personal de los científicos atómicos. Eso en cuanto a mi postura de estar en contra de lo que ser éticos al momento de realizar investigaciones. Muchísimas gracias, estimada panelista. Muchas gracias. Escuchamos ahora el argumento de Joana en contra del eje número 1. Muy buenas tardes con todos. Mi criterio va en contra del argumento presentado por Alberto, ya que la racionalidad tecnológica puede ser vista como un instrumento útil para el progreso humano, pero también es importante considerar sus efectos secundarios, no deseados y potencialmente destructivos. La tecnología no es inherente neutral, depende de quién la controle y con qué fines. Si bien se puede utilizar para promover la paz y la seguridad, también ha sido empleada en contextos militares para fines destructivos y de control, como lo demuestra el desarrollo de las armas nucleares o tecnologías de vigilancia masiva. Es lo que puedo refutar en contra de la racionalidad tecnológica, estimada panelista. Muchas gracias. Hemos terminado con el eje número 1, crítica a la racionalidad tecnológica. Procedemos ahora a debatir el eje número 2, antes y después de la guerra. Panelistas a favor. Joana, por favor, emita su criterio. Muy amable, muchas gracias. Mi criterio a favor es en vista que el conocimiento atómico, que comenzó con las ideas de los filósofos griegos como Demócrito, evolucionó significativamente a lo largo de los siglos. Antes de la guerra, los conceptos sobre los átomos fueron inicialmente especulativos, pero científicos como John Dalton, a principios del siglo XIX, aportaron pruebas experimentales que confirmaron su existencia. A lo largo del tiempo, otros avances como el descubrimiento de la materia subatómica por Thomson y Niels Bohr transformaron la comprensión de la materia. Después de la guerra, este mismo conocimiento condujo al desarrollo de la energía nuclear y la bomba atómica, con un impacto profundo tanto en la tecnología como en la sociedad. Si bien la bomba atómica puso fin a la Segunda Guerra Mundial, también trajo consigo una nueva era de tensión global al demostrar el poder destructivo de la ciencia, lo que ha generado tantos avances tecnológicos como preocupaciones éticas sobre su uso. Ese es mi aporte, estimada panelista. Gracias del aporte de Joana. Continuamos con el siguiente panelista a favor, Patricio. Nuevamente, gracias, estimada conductora Blanquita, por la oportunidad. En este caso, puedo mencionar que mi punto de vista sobre el antes y después de la guerra, y basándome en literaturas de aspectos como los que mencionaron en este caso John Robert,
puedo decir que los científicos alemanes, sin lugar a duda, realizaron investigaciones importantes que contribuyeron a que la ciencia avance significativamente en esa época. Los científicos alemanes creían firmemente en su ciencia. Sin embargo, no desarrollaron y probaron todo su potencial, el cual sin duda era destructivo para la humanidad. Pero creo firmemente de que todo aspecto relacionado a una investigación debe ser probado. Si no fuera así, no sería investigación. Es mi punto de vista, estimada conductora. Interesantes aportes de Joana y de Patricio. Ahora conoceremos los argumentos en contra. Alberto, por favor. Muchas gracias. Bueno, bueno, puedo iniciar haciendo referencia cuando manifiesta nuestra compañera panelista que los conceptos de los átomos fueron en principio especulativos. Y menciona a ciertos científicos como John Dalton, Thomson y otros que estaban involucrados en este avance. Pero sin embargo, puedo decir que todo este trabajo desde un inicio fue realizado en conjunto con varios científicos internacionales. Pongo como ejemplo a Estados Unidos, que pese a desarrollar la primera bomba atómica, el esfuerzo detrás de esto comprende una ciencia que no realmente pertenece a un solo país ni a ciertos científicos. Esto es un esfuerzo de una acumulación de ideas en nivel global prácticamente durante varios años. Respecto, por ejemplo, al impacto que tuvo después de la guerra, ahí sí concuerdo con mi compañera panelista sobre las preocupaciones éticas en el uso justamente de la tecnología y la aplicación de ella, ¿no? Sin embargo, discrepo en algo, en que no solo fue por demostrar el poder destructivo, fue también porque justificaban toda la inversión que desarrollaron en ese avance tecnológico, ¿no? Entonces, puedo llamar a colación, por ejemplo, citarle a Heisenberg en su implicación antes y después de la guerra, que esto generó un hito, ¿no? Antes revelaba, por ejemplo, su fanatismo por la ciencia natural. Bueno, puedo mencionar a González 2020, y en la posguerra, según Carson, lo que manifiesta es que su interés de este científico, por ejemplo, era la ciencia en la moral y la neutralidad en la política. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a reflexionar que antes de la guerra primaba la investigación atómica y después de la guerra fue prácticamente el objetivo militar y el punto de inflexión fue la creación justamente de la bomba. Pero debido a que la especie humana, como dice el artículo que habíamos leído, dice, carece de la bondad divina la humanidad. Entonces, las consecuencias de su acción, lógicamente, van a ser muy catastróficas. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alberto. Ahora damos paso a la persona que está dirigiendo este panel para emitir su criterio en contra del eje número 2 antes y después de la guerra. Refuto y cuestiono el argumento de Patricio, principalmente en la frase que él expone, en donde menciona que el uso de la bomba atómica puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Algunos autores afirman que Japón ya estaba considerando el rendimiento debido al desgaste de sus recursos y las destructivas incursiones aéreas que tenía su territorio, antes de que se lanzaran las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esto podría interpretarse más como una demostración de poder ante la Unión Soviética al inicio de la Guerra Fría, más que una necesidad estratégica para terminar el conflicto bélico. Así lo afirman varios autores como Shugosi en el año 2025, Ayape en el año 2020, González en el 2021 y Kuhn en su obra del año 2024. Entonces, podemos mencionar que por lo general, esta afirmación de que antes y después de la guerra la parte fue beneficiosa o no el uso de la bomba atómica se encuentra en cuestionamiento en función de varios autores. Muchas gracias por su participación a todos los panelistas. Hasta ahora sus argumentos han sido valiosos. Finalmente, damos paso al último panelista en contra del segundo eje antes y después de la guerra. Nancy, por favor. Muchas gracias. Bueno, en cuestión del criterio en contra que tengo acerca de lo que mencionaron, principalmente los panelistas, Patricio y Joana, es que todo este conocimiento histórico, principalmente de la bomba atómica, evolucionó en sí o trascendió desde los antiguos filósofos griegos, lo cual transformó en sí a toda la sociedad moderna. Esto según las críticas de Marcus desde 1964, que también criticó que la tecnología es neutral y principalmente
que todo lo que es la tecnología hay que enfocarnos en el fin de su aplicación. El hecho de usar la energía, por ejemplo, nuclear para la creación de la bomba atómica como un beneficio más político que social, ¿sí? Esto conlleva también hacer conciencia de crear una ciencia más ética, menos política y que sea en beneficio a toda la humanidad principalmente. Otra razón que estaría en desacuerdo con las opiniones de Patricio y Joana sería que aunque los científicos alemanes principalmente contribuyeron en gran medida, en este caso, al progreso de la ciencia, y sería incorrecto asumir que no se desplegaron todo su potencial destructivo, principalmente enfocado en esta. Los intereses políticos y económicos que se ven influidos en estos procesos. Lanza González, en el 2021, afirmaba o dijo en su momento que es la falta de desarrollo de la bomba atómica en Alemania se debió principalmente, más que todo, a una falta de capacidad tecnológica y posibilidades incluso del tiempo. La ubicación y aceptación principalmente de esta declaración sugiere también que los científicos alemanes podrían seguir adelante y hacerla más potente o más de actualidad en los últimos tiempos. Pero sus decisiones principalmente están condicionadas a factores principalmente externos. Eso también afirma un poco lo que nos comenta en su texto desde 1900 a 1939, Max Planck, entre otros, los cuales pues también fueron influidos para el desarrollo, como lo que mencionaban en sus tiempos, por ejemplo, para Einstein, Bohr y Heisenberg, influyendo en los campos, por ejemplo, de toda esta aplicación, principalmente en el área química y termodinámica. Eso principalmente mi aporte en contra a lo que han dicho mis compañeros Patricia y Joana. Gracias. Nuevamente agradecemos a todos los panelistas y sus valiosos aportes. Continuamos con nuestro foro de debate. Joana, por favor. Muchas gracias. En la web tenemos algunas inquietudes y vamos a dar paso a preguntas que nos han hecho para que nuestros panelistas nos ayuden respondiendo a estas inquietudes. La primera pregunta dice, ¿qué enfoque defendió Heisenberg sobre la ciencia durante y después de la guerra? Nos ayuda contestando Patricio, por favor. Muchísimas gracias, estimada Giovanna. Quería justamente enfocarme en la pregunta y hacer nuevamente uso del micrófono. Basándonos en la pregunta que nos menciona el público, podríamos decir que Heisenberg defendió que la ciencia debía ser independiente de la política y de la guerra. Pues durante la Segunda Guerra Mundial, su trabajo fue influenciado por la presión política, pero después de la guerra promovió la ciencia como un medio para el conocimiento y el bienestar, separándolo de los intereses bélicos. Eso como respuesta al público. Muchísimas gracias, estimada Joana. Muchas gracias, Patricio. La segunda pregunta dice, ¿cómo influye la racionalidad tecnológica en el desarrollo de la ciencia? Estimado Alberto, por favor. Eh, bueno, muchas gracias. A ver, ¿cómo influye la racionalidad tecnológica en el desarrollo de la ciencia? Era la pregunta, ¿no? Bueno, creo que la racionalidad tecnológica impulsa el desarrollo de la ciencia al aplicar ese conocimiento de manera práctica para resolver diferentes problemas, ¿no? En específico. Lo que ha influido y lo que permite es prácticamente realizar avances en el campo, por ejemplo, de la medicina, de la ingeniería, de la seguridad, al mismo tiempo que se enfoca en objetivos súper claros y que sean bien definidos. Pero sin embargo, como siempre he dicho en mis criterios, su uso siempre debe ser ético, evitando que se convierta en un medio para fines destructivos, como en el caso de la tecnología militar. Ese es mi aporte a esa pregunta que me acaba de hacer compañera panelista. Muchas gracias, Alberto. Damos gracias por habernos acompañado a esta etapa del debate sobre la racionalidad tecnológica y el antes y el después de la guerra. Y pues, gracias a la presentación de todos nuestros panelistas y por todos sus aportes brindados en esta jornada. No me queda más que decir, somos mentes brillantes. Muchas gracias. Finalmente, Patricio cerrará este foro de debate.
Les agradecemos por este interesante debate a todos los panelistas y desde luego al público que nos está viendo a través de Tumbes TV. Pronto nos veremos a través de nuevos e interesantes debates. Buenas tardes con todos. Muchas gracias.